Muy bienvenidos, jóvenes. El día de hoy vamos a seguir calculando derivadas. En esta ocasión vamos a ver las derivadas trigonométricas y junto con ello vamos a tratar de avanzar hacia una técnica del cálculo de derivadas llamada regla de la cadena. Para ello, les voy a invitar a que copien el siguiente ejemplo. Les voy a dar más o menos un minuto y luego lo vamos a resolver en conjunto. Muy bien, jóvenes. Como bien dice el primer problema, nos piden calcular la derivada de la función seno y utilizar este resultado para determinar la recta tangente a la curva seno en el punto pi, 0, ¿ya? Más o menos, si uno recuerda la gráfica de la función seno, es algo así, donde esto es 0 y esto es pi. Y justamente nos piden la recta tangente en ese lugar. Y por lo que uno nota, la pendiente m, que corresponde justamente a f' en pi, debiera ser un número negativo, ¿ya? Y vamos a ver que en efecto va a ser así. La única manera que tendremos para calcular esta derivada es a partir de la definición. Por lo tanto, si queremos calcular f', que en este caso corresponde a la derivada con respecto a x de la función seno, es simplemente el límite cuando h tiende a 0, y esto lo voy a escribir de manera momentánea de la siguiente manera. Es f de x más h menos f de x partido en h. El f de x más h corresponde a seno de x más h, mientras que el seno de x es justamente la función f, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos aquí es seno de x más h menos seno de x y todo esto partido en h. Ahora bien, el problema que estamos presentando aquí es cómo poder simplificar esta expresión de manera tal de anular el h que tenemos acá abajo. Entonces, debemos recordar lo siguiente, que aquí tenemos la función seno actuando sobre una suma de ángulos. Es decir, tengo el seno de alfa más beta. Y para ello teníamos una fórmula. Seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. ¿Ya? Y eso lo vamos a utilizar donde alfa va a valer x y beta va a ser simplemente el h. ¿Ya? Entonces, expandiendo esto, nos va a quedar lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0. Y ahora, vamos a expandir esta expresión de aquí ocupando la propiedad del seno de la suma de los ángulos. Entonces, es el seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo, más el seno del segundo ángulo multiplicado por el coseno del primer ángulo. Y a esto le resto simplemente el seno de x, que era el último término en el numerador.
toda esta expresión va a quedar dividida en h, y vamos a notar lo siguiente, que el seno de x que tengo acá al final está también repetido acá en el primer sumando. Por lo tanto, lo puedo factorizar, ¿ya? Y por otro lado, para que observen, el seno de h, que está multiplicado por un coseno de x, va a estar dividido también por h, y que es justamente un límite que ya conocemos. Entonces, vamos a agrupar esto, primero, seno de x con el seno de x, y luego vamos a separar estos sumandos. Para que quede mucho más claro, lo vamos a escribir. Y primero, escribimos seno de x, y acá con atención, como estoy factorizando por el seno de x va a estar multiplicando al coseno y va a estar multiplicando al 1. Pero en este caso, este 1 de aquí va a estar con un signo negativo. Por lo tanto, va a quedar coseno de h menos 1. Y esto que tengo aquí es simplemente este término con este término de aquí que incluye el signo menos. ¿Qué me faltaría? Esto de acá, que simplemente es seno de h multiplicado por el coseno de x. Todo esto lo voy a escribir una sola vez, debiera estar dividido en h, ¿ya? Pero les recuerdo que cuando uno tiene a dividido en h, a más b dividido en h, esto lo puedo escribir como a partido en h más b partido en h. Por lo tanto, lo voy a escribir así. En este instante les voy a regalar un minuto para que copien todo esto que tienen acá. Muy bien. Ahora vamos a proceder a utilizar la propiedad del límite de la suma, finalmente obteniendo que esto es el límite del primero más el límite del segundo. Obteniendo de esta manera límite cuando h tiende a 0 de seno de x multiplicado por el coseno de h menos 1 y todo esto dividido en h más el otro límite, que es de seno de h por coseno de x y esto dividido en h. ¿Ya? Entonces, nuevamente, a modo de repaso, recordemos que ambos límites dependen de que el h vaya a 0. Por lo tanto, todo aquello que no depende de h, para efectos del límite es constante. En otras palabras, en el primer límite, el seno de x es constante para el límite. ¿Y qué pasaba con las constantes en el límite? Salen fuera. Similarmente, en el segundo límite, la constante va a ser el coseno
que también lo voy a poder sacar fuera. De este modo, lo que tendremos es límite cuando h tiende a 0, perdón, ahí tenía que haber sacado primero la constante, seno de x por el límite cuando h tiende a 0 de coseno de h, todo esto restado de 1, y esto dividido en h, más, en el segundo límite voy a sacar la constante coseno, y queda límite cuando h tiende a 0 de seno de h partido en h. Entonces, a continuación, les voy a pedir que ustedes en el chat, ya que tienen bastante experiencia en esto, me digan lo siguiente. ¿Cuánto vale este límite que estoy enmarcando aquí? Ese es un límite conocido. Mariana, Diego, excelente. José, eso es 0. Y ahora, este es un límite que les ha aparecido constantemente. ¿Cuánto vale ese? Valentín, excelente. Mariana, 1. Por lo tanto, el primer término, que es 0, hace que toda esta expresión de acá valga 0, por lo tanto no la considero. Por otro lado, este de aquí vale 1. Por lo tanto, de toda esta expresión, lo único que se rescata es esto de aquí, coseno de x. Por lo tanto, la derivada del seno es el coseno. ¿Ya? 30 segunditos para ponerse al día y continuamos. Profe, Cuéntame. que tengo una duda que en mi tabla de límites tengo que el límite del coseno era 1 menos coseno de x partido de x. O sea que si pongo coseno menos 1 también se cumple. Sí, porque en la práctica la diferencia entre el límite que tú tienes ahí y este es un -1. Y Ujú. -1 por 0, 0. Ya, ¿Se explica? gracias. De Sí. nada. Ya, Profe, dame un momentito. Diego, justamente la derivada del coseno va a ser el próximo ejercicio, así que dame un momento y lo hacemos. Dama, cuéntame. es que quería saber que dijo que iba a subir las notas el fin de semana y quería saber si lo había hecho y a mí no se me habían subido o si no las subió todavía. En Canvas están listas. Ah, sí. Sí, en Canvas sí. Oh, vaya. Ya, Ya, pero si gracias. no las logras ver, me mandas un mail y yo lo reviso. Ya, gracias. ¿Ya? De todas maneras van a estar publicadas hoy en LabMat, pero primero las publiqué en Ya, Canvas. ya, gracias, profe. Ah, bien. Recordemos ahora que la ecuación de la recta tangente es esta que les estoy enmarcando. Por lo tanto, en este caso, el A es igual a pi, ¿de acuerdo? Y el F en A es justamente seno en pi. Y recordemos que el seno en pi es 0. ¿Ya? Por lo tanto, eso lo voy a escribir aquí, 0. La ecuación de la recta tangente es i menos 0 igual a f' en a, que lo voy a poner aquí como en un marquito, todavía no voy a escribir cuánto vale, multiplicado por x menos pi. Y en este caso, para que lo observen con claridad, lo que quiero escribir es f'
en A, donde A vale pi. Por lo tanto, aquí dentro tendría que escribir f' en pi. Pero f' es el coseno. Por lo tanto, lo que tiene que ir aquí es justamente coseno en pi. Y ustedes que ya esto lo deben manejar súper bien, ¿cuánto vale el coseno en pi? Muy bien, Diego, -1. Entonces, ahí está la ecuación, ¿ya? Entonces les voy a invitar a que terminen de copiar eso para que ahora calculemos la derivada del coseno y con la derivada del coseno junto con la derivada del seno podamos calcular también la derivada de la tangente. Entonces, mientras, pueden comenzar a copiar el siguiente ejercicio. Profe, hola. Hola. ¿En qué parte exactamente subió las notas en Canvas? Hay una parte que dice calificación y yo ahí ¿Ya? las publiqué donde dice nota. Es que yo me meto y me sale el puro puntaje. Solo el puntaje. Sí, Ya mira, si quieres saber la nota, a lo mejor de alguna manera no lo subió ahí. Lo que puedes hacer es, toma la nota, el puntaje, multiplícalo por 0,5 y al resultado súmale 1. ya. ¿Ya? Y con eso tienes, por ejemplo, ¿te recuerdas qué puntaje sacaste? Sí, Dame tu nombre, porque yo tengo aquí las notas. Isidora Cuevas. A ver, Cuevas. Isidora, aquí me aparece un 6,5, Ya. para que lo sepas, para que estés tranquila y feliz. Gracias. De nada. Bien, chicos. Sigamos avanzando entonces. Ahora, lo que queremos hacer es calcular la derivada del coseno y luego, con esto, calcular la derivada del seno partido por el coseno, que en la práctica es la derivada con respecto a x de la tangente de x. ¿Bien? Entonces, al igual que antes, lo que debemos hacer es calcular la derivada por definición. Por lo tanto, la derivada de la función coseno es simplemente el límite cuando h tiende a 0 de coseno de x más h menos coseno de x y todo esto partido en h. Y pueden notar que tenemos el mismo problema de calcular el coseno de x más h y para ello ocupamos la fórmula de coseno de alfa más beta. Y esto era coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Por lo tanto, el límite va a quedar de la siguiente manera. Límite, cuando h tiende a 0, de coseno de x, coseno de h, menos, y fíjense que antes daba más, ahora va a aparecer un menos, seno de x, seno de h. Y todo esto le quito el coseno de h que tenía desde un comienzo.
Ya no quiero invertir más tiempo en esto, pero quiero que observen lo siguiente, para que entiendan lo que va a pasar, porque es exactamente lo mismo de antes. Cuando junto el coseno de aquí con el coseno de acá, vuelve a quedar coseno de x multiplicado por coseno de h menos 1 y todo esto partido por h. Y como a esto tengo que aplicarle el límite cuando h tiende a 0, esto vuelve a valer 0. Por lo tanto, este término de aquí con este término de acá dividido en h desaparecen y lo único que queda es este límite. Obteniendo entonces límite cuando h tiende a 0 de menos seno de x multiplicado por el seno de h partido en h. Esto, como es constante, sale fuera del límite. ¿Y qué queda? Menos seno de x multiplicado por este límite de aquí que usted ya conoce de memoria. ¿Cuánto valía este límite? 1. Por lo tanto, el resultado es menos seno de x. Entonces, en conclusión, gracias a estos dos ejercicios, tenemos lo siguiente, que la derivada del seno es coseno. Lo voy a correr un poquito más al lado. Entonces, que la derivada del seno es coseno, mientras que la derivada del coseno es menos seno de x. ¿Ya? Y esto hay que saberlo de memoria. No les voy a pedir que lo copien todavía en la tabla, porque al final les voy a mostrar una tabla con todas las derivadas trigonométricas. El ejemplo nos dice, utilice la derivada del coseno para calcular esta derivada de acá. Profe, Estimado, por favor. es que tengo una duda en, por ejemplo, donde parte el enunciado dice, o sea, cuando termina el enunciado dice determinar la derivada de seno partido en coseno. Exacto. Y después, ¿por qué solamente calculamos coseno? ¿Es porque ya habíamos calculado la del seno? Sí, pues la anterior calculamos la del seno. Ya, y al decir esto sería como, si yo ahora calculo la derivada de los dos, ¿es llegar y reemplazar o tengo que hacer todo el juego de nuevo? Ya, esa es una buena pregunta. Uno podría tratar de calcular esta derivada de aquí como un límite, ¿de acuerdo? Pero, y es justamente lo que voy a hacer ahora, la derivada del cociente, recuerden que tenemos una fórmula. Era la derivada del de arriba multiplicada por el de abajo menos la derivada del de abajo multiplicada por el de arriba y todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. ¿Ya? Y esto era justamente la propiedad 4 que estuvimos trabajando en la clase anterior, que era la ley que me permite calcular la derivada del cociente. En este caso, la f, que es la de arriba, es justamente la función seno. Y la de abajo, que corresponde a la g, va a ser la función coseno. Entonces, voy a escribir lo siguiente. La derivada de la tangente es la derivada de un cociente. Seno dividido en coseno. Entonces, vamos a hacer esto muy lento y les voy a pedir que no copien, solamente tomen atención. Y luego les voy a dar unos minutitos para que puedan copiar. Volvamos a la regla. Quiero derivar un cociente. ¿Y qué dice esto?
deriva el de arriba y multiplícalo por el de abajo. Réstale la derivada del de abajo y multiplícalo por el de arriba. Y todo esto lo vas a dividir por el de abajo al cuadrado. Vamos a escribir esto muy pausadamente. Primero, la derivada del de arriba. ¿Eso qué quiere decir? El de arriba es el seno y lo tengo que derivar. Ahí está, derivada del de arriba, multiplicada por el de abajo, que es coseno. Ahora viene un signo menos. ¿Qué viene ahora? La derivada del de abajo. Y eso es el coseno derivado. Todo esto tengo que multiplicarlo por el de arriba, que era el seno, y todo el resultado lo voy a dividir por el de abajo, que es coseno, al cuadrado. ¿Bien? Entonces les voy a pedir que ustedes me ayuden a través del chat y me digan, ¿cuánto vale la derivada del seno? ¿Qué es eso que tengo ahí? Coseno de x, perfecto. Entonces, miren por favor con atención. Si lo que tengo aquí es coseno multiplicado con el coseno del lado, simplemente quedó coseno cuadrado. Bien. Ahora debe venir un signo menos. Y nuevamente, mucha atención. Díganme ustedes en el chat cuánto vale la derivada del coseno. Menos seno, ¿cierto? Y fíjense, menos seno multiplicado con ese menos de ahí va a quedar más seno y multiplicado por el seno de acá va a quedar más seno al cuadrado. Por lo tanto, acá quedó más seno cuadrado de x y todo esto dividido en coseno al cuadrado. Y con esto termino. Díganme ustedes cuánto vale coseno cuadrado más seno cuadrado. 1. Por lo tanto, lo que quedó es 1 partido por el coseno al cuadrado, que es lo mismo que 1 partido por coseno, multiplicado por 1 partido por coseno. Y ahora díganme ustedes en el chat para finalizar esto. ¿Cuánto vale 1 partido por coseno? ¿Quién es como función trigonométrica? La secante. Por lo tanto, aquí quedó secante cuadrado de x. En conclusión, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. ¿Ya? Un minuto para ponerse al día, jóvenes. Para aquellos que tengan la duda con su nota, simplemente lo que tienen que hacer es el puntaje obtenido lo multiplican por 0.5 y a eso le suman un punto, ¿ya? Y es justamente lo que les acabo de escribir en el chat. Si usted quiere saber su nota, toma el puntaje, lo multiplica por 0,5 y le suma 1, ¿ya? Es probable que a lo mejor en el Canvas no esté funcionando bien, pero en todo caso, a los alumnos de mi sección, las notas las van a tener hoy publicadas en LabMath, ¿ya? Yo tengo todo publicado en Canvas, en la sección calificaciones donde dice notas, pero probablemente no se esté visualizando por algún tema de configuración, por ende voy a publicarlo en LabMath.
Profe, ¿puede bajar un poquito para terminar de copiar? Sí, obvio. Ahí. Diego, la verdad es que todavía no está publicado. ¿Ya? Yo ya le pregunté a la coordinadora y están tratando de definir exactamente cuánto va a pesar. Pero sí o sí, lo que hagamos durante el semestre, es decir, la I1 y la I2, no va a pesar más del 50% de la suma de las dos notas. ¿Ya? Bien. Un minutito más para que terminen esa partecita. Y vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cuándo es la I2? Se los di a principio de semestre, en este instante no lo recuerdo. Cari, la verdad es que no puede valer cada uno un 30% y el examen un 40%, porque eso era lo que estaba declarado a principio de semestre y la declaración pública que hizo Matemáticas es que la I1, la I2 no va a pesar más del 50%. Entonces, eso hay que actualizarlo. Era lo publicado del principio de semestre. ¿Ya? Así que eso va a cambiar. Aquí Rodrigo y Diego dicen que la I2 es el 30, ¿ya? Para que estén atentos. Si el 30 de mayo no vaya a ser que alguien vaya el 30 de junio, Rodrigo. Ya, chicos. Avancemos. Simplemente a modo de comentario, fíjense que nosotros lo que acabamos de hacer es 1, 2 y 3. ¿O no? Sí. Y acá tengo un error. Fíjense que la derivada de la tangente era esto de acá. Y esto debía ser en realidad secante al cuadrado. ¿Ya? Entonces yo lo voy a borrar. Y esto debe ser en realidad secante cuadrado de x. ¿Ya? Todas las demás están bien. Y cada una de las que no hice van a quedar de tarea. ¿Ya? Pero quiero que noten lo siguiente. Voy a mirar, por ejemplo, la 4. La 4 corresponde a la derivada con respecto a x de la cosecante. ¿Quién me dice en el chat qué es la cosecante? Uno partido por seno. Y si me regalan 30 segundos de toda su atención, yo la voy a hacer aquí. Para que sepan que todas las otras se hacen igual. ¿Ya? No hagan más que tomarme atención. Aplico la misma técnica que hicimos en el ejercicio anterior. Acá tengo un cociente. Por lo tanto, va a ser la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada
del de abajo multiplicada por el de arriba, y todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. Entendiendo que el de arriba es 1 y el de abajo es el seno. Fíjense que si yo quiero derivar el de arriba, la derivada del de arriba es la derivada de una constante. ¿Quién me dice cuánto vale la derivada de una constante? 0. Si quiero derivar el de abajo, estoy derivando el seno. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Lo tenemos ahí en la tabla. Escríbalo en el chat. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno. Por lo tanto, miren aquí, 0. Esto yo ya sé que es 1. Esto va a ser coseno. Y coseno dividido en el seno al cuadrado, más el signo menos. Por lo tanto, hagámoslo ahora bien. La derivada del de arriba, 0 por el de abajo, menos la derivada del de abajo, que es coseno, multiplicado por el de arriba, dividido en el de abajo al cuadrado. ¿Y qué quedó? Quedó menos coseno partido en seno de x al cuadrado. Esto último yo lo voy a separar como menos coseno partido en seno por 1 partido en seno. Y trivial, este de aquí es la cosecante, mientras que el de acá es la cotangente. Por lo tanto, quedó menos cotangente multiplicada por la cosecante, que es justamente el resultado que tengo acá arriba, ¿ya? Las otras dos las hace igual, ¿ya? Aplicando la regla del cociente, sabiendo que la secante es 1 partido por coseno y que la cotangente es coseno partido en seno. Entonces, estas dos se las dejo para que ustedes la trabajen en la casa, pero lo importante de aquí en adelante es que esta tabla que tenemos construida aquí tiene que estar de memoria, ¿ya? Es decir, cuando usted le hagan la pregunta de una derivada, estas usted ya se las sabe y simplemente ocupa las leyes de la derivada, como lo hemos hecho aquí, para calcular estas derivadas. Ya de aquí en adelante sería raro que les preguntemos una derivada por definición de límite. Lo que esperamos de ahora en adelante es que usted sea capaz de calcular derivadas ocupando las leyes, salvo que les digamos calcúlelo mediante definición, ¿ya? Pero ya como la parte anterior, en la I anterior, les preguntamos harto límite, de aquí en adelante queremos ver cómo manejan las técnicas, tanto de las leyes como lo que vamos a ver a continuación, que es la regla de la cadena. Un minuto para que finalicen en copiar esto y vamos a pasar a la última parte de la clase del día de hoy, que es la técnica llamada regla de la cadena. Muy bien. Entonces vamos a utilizar este resultado para encontrar la recta tangente en el punto 0,1 a esa curva, ¿ya?
Entonces lo único que hay que hacer es recordar que la ecuación de la recta tangente es I menos f en A igual a f' en A multiplicada por x menos A. En este caso, el A vale 0. Por lo tanto, f en A va a ser la secante en 0 dividido en 1 más la cosecante en 0. Y creo que tenemos un error porque la cosecante en 0 no está definida. Yo creo que esto de aquí me va a tener que permitir hacer un pequeño cambio. Eso de ahí. Voy a borrar esto de acá. Y vamos a escribir la secante partido en 1 más el seno. Para que así esté bien. ¿Ya? Entonces con esto, lo que tengo finalmente aquí es el seno en 0. Recordemos que la secante era 1 partido por coseno, por lo tanto quedó de esta manera arriba. Y abajo quedó 1 más el seno en 0. Y yo les voy a pedir que ustedes me ayuden. ¿Cuánto vale el coseno en 0? Escríbalo en el chat. Muy bien. ¿Y cuánto vale el seno en 0? Muy bien, Diego. Por lo tanto, el f evaluado en A es simplemente 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta quedó I menos 1 igual a la derivada, que todavía no la conozco, multiplicado por x menos 0. Y les recuerdo que lo que quiero poner aquí en este paréntesis es f' evaluada en 0. Entonces, vamos a calcular cuánto vale f' de x. Vamos a tratar de calcularla. Y luego simplemente vamos a decir x, conviértete en 0. Entonces, aplicamos las técnicas de la regla del cociente. La derivada del de arriba multiplicada por el de abajo, menos la derivada del de abajo multiplicada por el de arriba, y todo esto dividido en el de abajo al cuadrado. Entonces, va a quedar la secante derivado, la derivada del de arriba, por el de abajo. Menos la derivada del de abajo por el de arriba. Y todo esto lo tengo que dividir por el de abajo al cuadrado. Bien. De la tabla, díganme ustedes, ¿cuánto vale la derivada de la secante? Ocupen solo la tabla. Estoy esperando que me lo escriban en el chat. Tangente secante. Entonces, esto sería tangente de x, secante de x, multiplicado por 1 más el seno. Menos, y ahora, miren con atención porque esto es rápido. Quiero calcular la derivada de 1 más seno. Pero recuerden que la derivada de 1 más seno es la derivada del primero más la derivada del segundo. Pero la derivada del primero es la derivada de una constante.
y la derivada de una constante, ¿cuánto vale en el chat? 0. Por lo tanto, solamente queda la derivada del segundo, que es la derivada del seno. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Escríbanlo en el chat. Coseno multiplicado por la secante de x. Y todo esto dividido en 1 más seno de x al cuadrado. ¿Ya? Les pido el último minuto de atención, porque ¿qué hay que hacer ahora? Recuerden que me interesa, como estoy enmarcando acá, la derivada en 0 y encontré la derivada en x. Entonces, este x de aquí lo voy a cambiar por 0. Entonces, miren todos con atención. En la derivada que encontré, voy a poner 0, 0 y así recursivamente. Díganme ustedes, ¿cuánto vale la tangente en 0? Muy bien, Diego, 0. Por lo tanto, todo lo que está multiplicando la tangente va a valer 0. Por otro lado, tengo el coseno en 0, que vale 1, la secante en 0, que vale 1, perdón, 1. Por lo tanto, esto de aquí va a valer 1, y fíjense que está con antepuesto un signo menos. Por lo tanto, arriba, todo el resultado es menos 1. Abajo quedó seno en 0, que vale 0. Por lo tanto, abajo quedó 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, todo el resultado es menos 1 partido en 1, que no es otra cosa que menos 1. El valor de la derivada en 0. Y con esto terminamos el ejercicio. Bien. Entonces, les regalo 30 segundos para que terminen de copiar esto y comenzaremos a ver la regla de la cadena. Esta técnica, no vamos a hacer la demostración, yo creo que uno pierde mucho tiempo, no aporta mucho. Lo más importante va a ser cómo utilizarla en los ejercicios, que es lo que vamos a tratar de realizar a continuación. Entonces, les voy a pedir ahora que anoten este teorema. Importante conocerse el nombre porque lo vamos a utilizar recurrentemente en las próximas clases. Bien, estimados jóvenes, entonces, quiero recordarles que las 4 leyes que vimos anteriormente era cuando uno tenía C por F, F más G, F por G y F dividida en G, ¿ya? Esto todo corresponde al álgebra de las funciones, es decir, calculamos derivadas de combinaciones entre funciones, dadas por multiplicar por constante, sumar, multiplicar o calcular el cociente de dos funciones. Ahora
vamos a tratar de calcular la derivada, pero de la composición de dos funciones. Y la regla dice lo siguiente. Primero, deriva el que está afuera. El que está afuera es la g. Por lo tanto, la regla dice, deriva el de afuera y el resultado evalúenla en el que estaba dentro. Y a esto que obtuve, lo multiplicas por la derivada del de adentro, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a escribir. La regla de la cadena dice lo siguiente. Regáleme un instante que se me quedó pegado el lápiz. De alguna manera no me está rayando. Ahí sí. Entonces, va. Me regalan un minuto, pero parece que dejó de escribir. Por alguna razón el lápiz. Sí, voy a tratar de repetir un poco, pero cuando el lápiz vuelva a funcionar, porque se quedó como parado. Sí, la tinta, claramente. Pero como que lo conecto, lo detecta y no me quiere escribir. Y en la práctica no lo está tomando. No, porque ni siquiera interactúa con el iPad. Por alguna razón dejó de funcionar. Regálenme un minuto, voy a ver qué puedo hacer.
¿Cuál es tu password? Lamentablemente, jóvenes, no quiere funcionar el lápiz y lamentablemente sin el lápiz no puedo escribir nada, así que por lo menos por el día de hoy vamos a tener que dejar la clase hasta aquí. Así que la próxima clase espero ver qué pasa con el lápiz, a ver si es que me logra funcionar. Si no, vamos a tener que buscar alguna otra técnica, posiblemente, como están diciendo por ahí, se le acabó la tinta y hoy está más difícil encontrar tinta, ¿ya? Así que las clases anteriores ya están todas subidas, hay que verlas desde Mantano, ya. Yo espero de todas maneras, ojalá terminar las clases esta semana, y si no las logro terminar esta semana, a más tardar sería el lunes, y de ahí en adelante sigue la otra profesora, ya para que estén todos atentos. Ya, un abrazo grande para todos ustedes, nos vemos el miércoles, que estén muy bien, cuídense.